A ver, tu pregunta es cómo comunicarnos con una persona que es emocional, que reacciona no racionalmente, sino con sus emociones. Bueno, como primer punto aclaremos que eso es la mayoría de las personas, no es una excepción. O sea, todas las personas o la gran mayoría reaccionan emocionalmente. O sea, sus acciones son disparadas, dominadas por sus emociones. O sea, la gran mayoría de las personas viven toda su vida dominada por las emociones. Lo cual alguien puede decir que está bueno, porque las emociones son hermosas, pero lamentablemente no es así. Eso es una fantasía. O sea, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y vivir una vida dominada por las emociones significa estar, podríamos decir, casi un 60-70% del tiempo enojado, más o menos. Y un 20% del tiempo indignado, y un 10% ofendido, y un 1% feliz. O sea, no es nada bueno vivir dominado por las emociones, porque las emociones no son inteligentes. O sea, las emociones, son primitivas. Algunas son muy buenas, la gran mayoría son muy malas. Lamentablemente es algo que mucho de la sociedad no tiene claro. La mayoría de las personas cree que manejarse con las emociones es algo genuino, bueno, positivo, humano, o lo que quieran, pero no es así. Lamentablemente no es así. Las emociones son una función bastante primitiva, básica y bastante tonta de nuestra mente. No es la parte más elevada de nuestra mente. O sea que una persona que reacciona a partir de sus emociones es una persona que va a tener muchos conflictos en su vida y que va a ser difícil que tenga grandes logros. Va a ser difícil. Puede haber alguna excepción de personas que tienen un funcionamiento muy emocional pero muy orientado al mismo tiempo. O sea, personas que están muy apasionadas con un fin o con alguna causa. Esas personas tienen grandes logros, pero hay que analizar otra cosa también, si esos logros son beneficiosos para la sociedad. Porque las personas que están en un modo emocional y muy apasionadas por un objetivo, lo persiguen y tienen tanta fuerza para perseguirlo que en general lo logran. Pero no hay ninguna garantía de que ese objetivo sea beneficioso. Ese objetivo puede ser el nazismo, por ejemplo. O sea, o puede ser un movimiento totalmente revolucionario, destructivo. No sabemos qué puede ser, porque las emociones no se analizan a sí mismas. Son impulsos ciegos, son impulsos que impulsan algo, sin evaluarlo, sin evaluar sus consecuencias, sin evaluar su utilidad, sin evaluar su lógica, sin evaluar su razonabilidad, sin evaluar si tiene beneficios, no tiene beneficios, para quién tiene beneficios. Bien, pero sabiendo eso, ¿cómo comunicarnos con otras personas que son muy emocionales? Bueno, hay una regla básica, tenemos que tener mucho cuidado con sus emociones. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no contradecirlas o de no afectarlas. Y eso es básicamente una habilidad que tienen los buenos comunicadores. Saben cómo alinearse y respetar el modo emocional de otras personas, de manera tal de no afectar sus emociones negativas, no disparar sus emociones negativas, y de alguna manera asociarse a sus emociones positivas. Pero para eso tengo que entender a la persona. O sea, tengo que conocer a la persona, entenderla. Y uno dice, bueno, pero no puedo conocer a todas las personas. En cierta forma sí, porque hay ciertos patrones emocionales que son comunes y que son prácticamente de todo ser humano. Entonces puedo
puedo, antes de conocer a una persona, saber qué tipo de cuidados tengo que tener para no generar conflictos con esas personas. Ahora, si tengo un conocimiento más profundo, puedo ir más fino. Concretamente, lo que tengo que conocer son los generadores de las emociones de las personas. Los generadores de las emociones son los valores, o sea, los principios que hacen a su modelo mental, sus principios de vida, que también es una palabra que suena bien, pero principio de vida no es ni bueno ni malo, es un principio de vida. O sea, un ladrón tiene como principio de vida robar, es un principio, o sea, está en su modelo mental. Para él, moverse en la vida es estafar, robar, ver dónde puedo lograr una ventaja sin trabajar. Eso está en su modelo mental, con lo cual significa que eso es válido para ella, para esa persona. Si yo quiero tener una comunicación efectiva con esa persona, tengo que tener cuidado de no violar esos principios en mis palabras. Sintonizarme con esos principios. Eso es la ley fundamental de la comunicación efectiva, que es la sintonía con los principios del otro. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esos principios o justamente lo que quiero es que esa persona cambie sus principios? Bueno, eso es un proceso lento. Eso no es comunicación, eso es más que comunicación, eso es influencia, eso es educación. Eso es cambiar a otra persona, eso es algo muy, muy ambicioso. Se puede hacer, pero para que una persona lo pueda hacer, primero tiene que tener mucho trabajo interno, propio. Porque tiene que ser capaz de sintonizarse con otras personas totalmente diferentes y saber cómo ir generando el terreno y cómo ir preparando la situación para en algún momento transmitir una idea de cambio y que esa idea de cambio no sea rechazada. No sé, un ejemplo bastante extremo sería si ustedes se proponen sacar a algún amigo de una secta o de una adicción. Si tiene un amigo alcohólico y le dicen, vos no tenés que tomar, bueno, eso no existe como comunicación, no llega, no entra, ni sale, ni sirve, y lo único que va a generar es una mala reacción y probablemente un alejamiento de esa persona. Las personas están muy ensimismadas en sus principios, sean buenos o sean malos, en general son mixtos, con tendencia a malos, eso es lo típico en la sociedad, o sea, con tendencia a principios egoístas, o a principios destructivos o autodestructivos muchas veces, pero no hay otra forma de poder alguna vez comunicarnos con esa persona si no respetamos primero sus principios, aunque su principio sea totalmente ilegal y ridículamente negativo. Lo tengo que aceptar y me tengo que sintonizar si es que yo quiero que esa persona alguna vez me escuche. Y va a ser un proceso que va a llevar tiempo, pero que puede funcionar de esa manera. De otra manera no puede funcionar, no tiene esperanza. Entonces, ¿cómo comunicarnos con personas que reaccionan violentamente, emocionalmente o muy emocionalmente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no despertar esas emociones. Para no despertarlas tenemos que no atacarlas, no contradecirlas, y sumarnos a esas emociones, o sea, como alinearnos a ese estado emocional que tiene la persona. Aunque ese estado emocional sea equivocado, sea erróneo, sea algo que hay que eliminar, sea algo que le hace mal a ella, no importa. En un principio es lo que hay que hacer. Pero no es lo que hay que hacer porque a mí me guste o porque sea una recomendación, mi opinión. Es lo que hay que hacer porque es lo único que funciona. Es como en las matemáticas, 2 más 2 es 4. Nadie puede decir, bueno, podría ser 5, a mí me gusta más 5. No es un tema de opinión, es un tema de funcionamiento psicológico.
Una persona que ve violentados sus principios es una persona que pierde el control y que no puede comunicarse, que no puede recibir más información, no puede generar un diálogo productivo. Entonces, si una persona es inteligente y quiere comunicarse con otra persona para lograr algún objetivo útil, lo primero que tiene que hacer es no despertar a la bestia feroz que esa persona tiene adentro, que toda persona tiene adentro. La diferencia es que algunos tienen una bestia feroz más feroz que otras. Hay diferencias. No somos todos exactamente igual de descontrolados y alocados. Hay grados, pero yo entiendo que tu pregunta apunta a las personas que están muy descontroladas, que están un poco muy sacadas todo el tiempo, porque son muy impulsivas. ¿Por qué son muy impulsivas? Porque no han desarrollado su capacidad de autoconocimiento y de autocontrol. No la tienen, no la han desarrollado. Si otra persona igual a ella se acerca, no va a poder haber comunicación entre esas personas. O puede haber una sintonía automática totalmente inconsciente porque ambas comparten los principios. Entonces se van a sentir como muy amigos, pero en realidad están los dos inconscientes. O se van a sacar chispas si sus principios no coinciden. Pero en ninguno de los dos casos va a haber una comunicación genuina. Para que haya una comunicación genuina, por lo menos uno de los dos tiene que estar en un estado de autodominio. O sea, un estado psíquico en el cual puede controlar sus emociones y observar las del otro. Y sintonizarse con las del otro para generar un clima pacífico. Y en ese clima pacífico ir construyendo una relación con la otra persona hasta que en algún momento sea factible dialogar con esa persona acerca de su problema. Pero eso va a ser un trabajo que va a llevar un tiempo, que va a requerir cierta preparación, que no mucha gente sabe hacer o puede hacer. En general es un trabajo que hace un psicólogo. El psicólogo en general lo hace porque la persona que tiene adelante es un cliente, le paga. Y no es su hermano, no es su primo, no es su pareja, no es su amigo. Es más, si fuera su amigo, su pareja, no lo podría hacer. Y de hecho el psicólogo, si un familiar viene y dice atendeme, dice no, anda, te recomiendo a otro. ¿Por qué? Porque no puedo, porque no soy capaz, porque no soy objetivo. No puedo ser objetivo con alguien que me hace enojar o que me hace preocupar o que quiero mucho o que odio mucho. No puedo, no soy objetivo. O sea, no es que los psicólogos son superhombres, son objetivos con personas desconocidas. Pero en su propia vida pueden ser tan descontrolados como cualquier persona. En general pueden dar un buen tratamiento a personas que no conocen, que son clientes, que casi podríamos decir no tienen nombre y apellido. Son como una persona que aparece, cuenta historias, yo la ayudo y se va y no tengo relación. De esa manera el psicólogo logra cierta desconexión y puede ayudar a esa persona. Ahora, si uno de ustedes quisiera ayudar a un familiar o a un amigo, bueno, tendría que lograr ese nivel de desconexión voluntariamente, lo cual es palabras mayores. Solamente lo pueden hacer personas muy o sea, personas que hayan estudiado mucho todo lo que vamos a estudiar acá, que lo hayan aplicado, que lo hayan desarrollado, que lo hayan ejercitado y que lo usen en su vida. Pero esas personas son casi inexistentes, son una minoría total. Muy pocas personas. Pero bueno, con un poco de suerte, con un poco de esfuerzo ustedes se pueden transformar en una de esas personas.
Personas que son capaces de resolver conflictos en la sociedad. Y que no son personas que generan conflictos o empeoran conflictos o complican los conflictos, sino que los resuelven o que contribuyen a la solución. Bien, volviendo a tu pregunta, entonces la respuesta concreta es: ¿cómo me comunico con una persona altamente emocional y que reacciona impulsivamente todo el tiempo? Bueno, tengo que tener cuidado que mi comunicación no despierte a sus emociones, o sea, que esté sintonizada con las características psicológicas de esa persona. Por ejemplo, si esa persona es fanática de A, yo no voy a poder incluir en mi diálogo nada que se oponga a A. Puedo o sumarme a y apoyar a, o puedo por lo menos respetar a, o puedo no mencionar a. Serían 3 opciones. Pero no puedo hablar de B y defender la opción B. Lo puedo hacer, pero va a ser inútil. O sea, se va a transformar eso en nada, en una discusión sin utilidad. Van a ser 2 fanáticos que son, o sea, 2 fanáticos conversando es más o menos como una mesa y una silla conversando. O sea, no hay inteligencia, no hay conciencia, no hay vida ahí, es un mecanismo. Uno tira, el otro devuelve, es como una maquinita que rebota, no suma nada, absoluto, no hay valor ahí, no hay creatividad, no hay soluciones, no hay progreso. Puede haber destrucción, o sea, puede ser algo negativo o a lo sumo neutro, pero no puede salir nada bueno de ahí. Por eso hay que evitar todo ese tipo de interacciones, porque son una pérdida de tiempo garantizada. Ahora, si puedo interactuar alineándome a la otra persona, aceptando todos sus fanatismos y sus principios, valores, y de esa manera estableciendo una relación cercana con la persona, lo que voy a lograr es calmar a la persona. Y al calmarla, en otro momento, en otra etapa, en algún momento oportuno, voy a poder tener un diálogo productivo. O por lo menos tengo la chance. Tampoco es garantizado, porque si la persona es excesivamente impulsiva e inconsciente, nunca lo voy a poder hacer. No, va a ser imposible. O sea, esa es una persona que por el momento no tiene salida. Nadie la puede ayudar desde afuera porque está totalmente cerrada. Algún día puede ser que decida liberarse un poco, entonces a lo mejor ahí hay oportunidad de ayudarla. Pero hay personas que están totalmente negadas a una posibilidad de ayuda externa. No hay forma. No hay forma porque es como una decisión de la otra persona. En realidad no es una decisión, porque se entiende por decisión a un acto consciente. No es una decisión, es un accidente. No es algo que la persona se propuso, es algo que a la persona le pasó. La persona se fanatizó, está en un nivel de conciencia, ya vamos a ver qué es el nivel de conciencia. Es un concepto fundamental del curso, porque el nivel de conciencia es lo que diferencia a una persona más sabia de otra. No es la inteligencia, vamos a ver. El nivel de conciencia es el nivel con el cual una persona comprende al mundo y se comprende a sí mismo. Y sobre todo la segunda parte. Porque comprender al mundo es difícil, pero comprenderse a sí mismo es 1000 veces más difícil. La persona consciente se comprende a sí mismo, comprende sus pensamientos, comprende sus sentimientos, con lo cual conoce sus propias fallas, conoce sus propios errores, conoce sus propias locuras, conoce sus propios fanatismos, con lo cual dejan de ser fanatismos. O sea, en el momento que una persona puede observar su propio fanatismo y observarse como fanático y sentirse como fanático,
verdaderamente, a observarse objetivamente como un fanático, en ese instante deja de ser fanático. Se acaba el fanatismo. ¿Y deja de ser impulsivo en su momento? Con respecto a ese fanatismo, sí. Inmediatamente el fanatismo se debilita. No digo que desaparezca, pero sí se debilita y se empieza en un proceso de desaparición. No es que va a desaparecer instantáneamente a cero. Pero, por ejemplo, un fanático de fútbol, cuando un día se ve en un video gritando desesperado en la tribuna, sacudiendo un alambre y sin darse cuenta de que al lado está su hijo y le está pegando con el codo en la cabeza al hijo, y se ve en esa situación y realmente se siente ridículo, en ese momento empieza la desaparición de su fanatismo. ¿Puede verse y no darse cuenta o no puede no sentirse ridículo? Sí, por supuesto. Y depende del grado de la persona, puede ser que ese fanatismo lleve a la violencia. La violencia es un resultado del fanatismo. No existe violencia sin fanatismo. Una persona que no es fanático en sentido amplio, porque uno puede ser fanático de un equipo de fútbol, o fanático del baile, o fanático de algo hasta lindo, pero también puede llevar a la violencia el fanatismo por algo lindo, porque en cuanto esa persona lo ve amenazado, puede reaccionar violentamente, como por ejemplo, no sé, una manifestación en la calle que sale a romper todo porque son tan a favor del arte o de la cultura, y salen a la calle a romper todo, y no cierra. Pero bueno, dentro del mundo del fanático todo cierra, porque el fanático no piensa, o sea, no está en un modo automático. Simplemente sigue a un principio que es rígido, duro, y que arrasa con todo lo que se le enfrente, sean personas, objetos, mayores, niños o ancianos, no importa. No tiene forma de autodominio, de automoderación, no tiene forma. Y eso ya es un proceso que depende de la misma persona. Si la persona observa su fanatismo y realmente lo percibe como un funcionamiento automático, bueno, entonces es probable que empiece su recuperación. Pero también puede ser que observe su fanatismo y le agrade su fanatismo, porque está en un grado de conciencia muy bajo, no llega a ver, me parece algo hasta simpático. No hay garantía, o sea, depende de cada persona y depende del grado de conciencia. O sea, una persona con muy alto grado de conciencia no tiene ningún fanatismo. No puede tener fanatismos, no puede adquirir un fanatismo. Y si tenía alguno, no lo pudo sostener, se le borró. Se vuelve racional, se vuelve objetivo. Se vuelve una persona que no tiene opiniones previas, que no tiene prejuicios. Prejuicio es una opinión previa. O sea, es una opinión antes de entender la situación. Si lo piensan 2 segundos, se van a dar cuenta que tener una opinión sobre un tema antes de ver la situación es algo totalmente descabellado. Porque es como tener una opinión sobre un libro antes de leerlo. Pero hay mucha gente que tiene eso, tiene opinión sobre libros antes de leerlo. ¿Por qué? Porque tiene un prejuicio contra el escritor. Y no por el escritor, por su estilo de escritura, ni por libros previos que leyó, sino por la nacionalidad de su escritor, por ejemplo. O por su característica, también puede ser. Por la cara, qué sé yo, no sé, o porque ese escritor opina algo de política que él no está de acuerdo. Entonces, esa persona escribió un libro de, no sé, arte medieval, pero como vertió una opinión política que está en contra de mi fanatismo, yo no voy a comprar el libro de esa persona, que habla de arte medieval, no tiene nada que ver. Bueno, a veces es el funcionamiento del fanatismo, o del fanático, no mezcla todo, no está realmente entendiendo la realidad. Pero bueno, para eso es la educación. O
O sea, una persona muy educada y muy desarrollada en cuanto a inteligencia y conciencia. No solo inteligencia, porque la inteligencia sola no alcanza. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, están los libros. Son temas que no se hablan normalmente, pero una persona muy desarrollada en cuanto a conciencia no puede tener estos funcionamientos automáticos. Y la idea es que ustedes avancen hacia ese estado psicológico. Una consulta. Esa persona racional, con conciencia de sí mismo y de sus emociones, yo lo entiendo como que entonces es capaz de llegar a controlarlas a tal punto de que no se manifieste a la sociedad, a la otra persona, pero no logra eliminarlas, porque es algo inherente de las personas. Eso de que es algo inherente lo vas a borrar, porque no es inherente. O sea, las emociones se educan, las emociones se adquieren en la infancia. O mejor dicho, las emociones se orientan en la infancia. O mejor dicho, se desorientan en la infancia. O sea, se orientan hacia fines que no son óptimos. E incluso se generan emociones negativas, que realmente no tienen ninguna utilidad hacia ningún fin. Por ejemplo, la ira, el enojo, la bronca. Son emociones que no tienen ninguna utilidad. Solamente sirven para una persona totalmente inconsciente para que pueda reaccionar ante algo que le hace mal. Pero reacciona como un animal, no como un ser humano. O sea, reacciona sin inteligencia. O sea, la ira lo que genera es que una persona, cuando percibe totalmente inconsciente, que no puede evaluar la situación de manera objetiva, por lo menos reaccione para enfrentarse a algo que le resulta molesto. Pero el gran problema es que eso que le resulta molesto a lo mejor es bueno, pero va a reaccionar igual contra eso que le resulta molesto, como un niño reacciona ante una maestra que lo quiere hacer estudiar. No quiere estudiar, y dice, pero si es bueno, ¿por qué se enoja? Y porque ya sus emociones están desviadas, ya están dirigidas de manera no inteligente. Pero bueno, volviendo a tu comentario, el primer paso de una persona que quiere mejorar es controlar sus emociones para que no se transformen en conductas destructivas. Y aclaremos, no se trata de controlar todas las emociones, se trata de controlar las emociones negativas. Las emociones positivas no hace falta controlarlas porque suman, resuelven, mejoran todo. Eso justo te iba a preguntar, porque capaz una persona, yo decía, con un nivel muy alto de conciencia, digo, ¿cómo hace para estar en sociedad? Pues capaz pasa a ser una persona fría, que vos a veces decís, este tipo no me transmite nada, nunca una sonrisa, le hago algo y tiene siempre una parsimonia que digo, este tipo es un témpano. Bueno, un poco te puede parecer así. O sea, al fanático, la persona muy consciente le parece medio pecho frío. Está bien, como a un barra brava, por ejemplo, de la hinchada, le parece que el que está en la platea mirando el partido muy tranquilamente con sus hijos le parece pecho frío. Y tal vez la está pasando 100 veces mejor que el otro, que aparte está a 10 segundos de recibir un botellazo en la cabeza. Y el otro no. O sea, ver a una persona que tiene muchas reacciones en la sociedad está visto como algo que tiene vida a la persona. Y en realidad es un error, porque mucho de eso se transforma en conflictos y problemas. Pero volviendo a lo anterior, no se trata de controlar todas las emociones, sino las emociones que nos sirven, que son las emociones negativas. Tengo una pregunta de eso. Los celos, la ira, la vergüenza, el miedo, esas emociones que no sirven. Y uno no se hila en su conciencia, en decir, mi conciencia y yo, y estoy, como decís vos, en el partido, que por qué vas también a un partido para interactuar un poco con lo que te rodea. Es decir, miro el partido y estoy mi conciencia y yo, y nada más.
¿no tiende a esa persona a aislarse un poco, llevándolo a un extremo, ¿no? Al contrario, todas las otras personas ya están aisladas. Pasa que no lo saben. Las personas fanáticas están aisladas en un mundo irreal, además. Pero creen que están ahí, estamos todos juntos acá, estamos en sociedad. Eso no es nada eso, no hay comunicación. Hay cuerpos juntos nada más. Pero no hay comunicación verdadera. La comunicación verdadera es de conciencia a conciencia. Y si esas conciencias están dormidas, no hay comunicación. Lo que hay es interacción física, pero no es una comunicación humana verdadera. Pero esa gente cree que sí, que está en comunicación, que están en una fiesta, borracho. Eso no existe, no es comunicación eso. Te hago una preguntita. Pero puede parecerlo, pero no lo es. Sí. En relación con las emociones. Si bien es fácil identificar las emociones negativas, ¿cuáles serían las positivas, las que me suman? O sea, ¿cómo las puedo identificar? Las emociones que están alineadas al bien común, que buscan tu bien y el del otro, en la misma medida, no en medidas diferentes. O sea, el amor, la generosidad, la compasión, ¿sí? Emociones positivas, emociones que te hacen sentir que el otro vale y te hacen sentir un deseo del bien del otro. Esas son emociones positivas, que además son las únicas que generan felicidad. Porque dice, soy una persona muy, muy emocional, muy calentona. Bueno, eso no genera felicidad, genera malestar. La envidia genera malestar, la ira genera malestar, el miedo genera malestar, la vergüenza genera malestar. ¿Para qué las quiero? Si no me hacen bien. Son como enfermedades. De hecho, si uno las analiza fríamente, objetivamente, caen dentro de lo que podríamos llamar una enfermedad mental. Hay un solo motivo por el cual no se los considera enfermedades mentales, y es que son comunes a todos. ¿Se entiende? Por eso no se consideran hoy una enfermedad mental. Pero en un futuro, yo diría en algunos miles de años, es muy probable que el enojo sea considerado una enfermedad mental. Y una persona que se vuelve loca y se le vuelan los pelos por la calle, la agarren y la internen. O que una persona que se baja de un auto y le empieza a pegar con un fierro a otro auto, lo internen, porque ya esta persona está enferma. Porque ya la sociedad va a estar en un nivel de conciencia en el cual eso no va a pasar. O por lo menos no va a pasar en las mayorías. Entonces, a aquel que todavía le pase, lo van a mirar como está enfermo, pobre. Hoy lo miran y dicen, bueno, eso es normal, pasa todos los días. Simplemente por una cuestión de cantidad, una cuestión estadística. O sea, el nivel de conciencia promedio hoy en la sociedad es tan bajo que los celos, la ira, la bronca y la pelea y el ataque son muy comunes y son considerados como un componente del ser humano, cuando en realidad es algo totalmente fuera de lugar y que gradualmente se va a ir eliminando a medida que la sociedad aumente su nivel de conciencia. Y eso lo podemos ver muy fácilmente, porque una persona que aumenta su nivel de conciencia elimina todo eso inmediatamente, hoy. No necesita esperar 1000 años. Lo que pasa es que la mayoría de las personas en la sociedad, como no están haciendo ningún ejercicio para lograr esto, solamente van evolucionando de una manera muy lenta. Y eso va a hacer que su nivel de conciencia se está incrementando también, pero de una manera promedio de la sociedad, que es una velocidad mínima. Entonces van a alcanzar un alto nivel de conciencia en cientos o miles de años probablemente. Pero si una persona se lo propone, puede hacer ese mismo proceso en vez de en 1000 años, hacerlo en 10. Pero ¿cómo haces? Tienes que estar todo el tiempo pensando en...
se hace... dominar las emociones? Y es como si... ¿Cómo haces para aprender física cuántica? Le agarras el libro, los libros y te los tragás. O sea, pones voluntad y haces los ejercicios y pensás y reflexionás, y si un párrafo no lo entendés, lo lees 78 veces. Y es así. Ahora, en vez de leer un libro de física cuántica, tenés que leer otro libro, que es tu propia cabeza. No hace falta comprarlo el libro, ya lo tenés puesto. Pero es más difícil porque es como que lo tenés que hacer en tu vida real, digamos. No es que digo, bueno, hoy me pongo a estudiar esto. Tiene que ser en el día a día. Lo podés hacer de las dos formas. Hacerlo en el día a día es más avanzado. Pero en general las personas que lo hacen no empiezan en el día a día. Empiezan con ejercicios que van a ver en los libros, que no son en el día a día. Que son, por ejemplo, a la noche. A la noche repaso mentalmente qué hice durante el día, si actué bien, actué mal, qué conflictos tuve, por qué se produjeron, si podría haberlos evitado, si esos conflictos me sumaron o me restaron, y ahí empiezo a sacar muchas conclusiones. Puedo escribir también, pero así empieza el ejercicio, o sea, fuera de la situación, post-situación. Pero eso va avanzando y la persona cada vez va teniendo más capacidad de análisis. Entonces en algún momento va a poder hacer el análisis en paralelo con la situación. O sea, va a poder estar en un conflicto laboral y en el mismo momento estar analizando el conflicto laboral. O sea, estar analizando su reacción, la del otro, la situación completa, la postura de una persona, la postura de la otra, la postura mía, si lo que dije fue ubicado, fue desubicado, si podría haber dicho algo más inteligente, en el mismo momento. Y cuanto más ejercicio tenga, más rápido lo va a poder hacer, al punto tal, y todavía no respondí lo que vos habías preguntado, al punto tal de que va a llegar un momento de que la persona no solamente va a poder controlar sus reacciones, sino que sus emociones que generan las reacciones van a desaparecer. O sea, las emociones negativas que generaban las reacciones van a ir desapareciendo. No es el primer paso. El primer paso tiene que ver con controlar lo más fácil de controlar, que es controlar la conducta. O sea, una persona me agrede y yo no respondo, por ejemplo, y eso es inteligente, porque no pasa a mayores, no hay riesgo, lo dejo pasar. Alguien me agrede por la calle, lo dejo pasar, pero internamente me siento mal. O sea, pude controlar la conducta, pero no la emoción. Pero si mantengo este ejercicio durante más tiempo, en algún momento la emoción va a desaparecer. Entonces ya ni siquiera voy a necesitar controlar la conducta, porque alguien me va a agredir y yo lo voy a mirar y voy a decir buen día, y no me va a surgir otra cosa, porque ya no hay más emoción negativa, no hay ira, no hay odio, no hay deseo de venganza, no hay nada, no está más. Entonces no es que tengo que controlarme, ya está. El tema de controlarme es un proceso, es un medio, pero no es para toda la vida. En un momento ya no hace falta. Es como estudiar, estudio hasta que me recibo. Cuando me recibo no estudio más, por lo menos esta carrera, estudiaré otra cosa. Pero todo este proceso de aprendizaje es un medio, en un momento termina, se limpia. O sea, se limpia la mente de los mecanismos que generan las emociones negativas y la mente queda limpia. Entonces ahora ya no hay más reacciones ni internas ni externas, ni psicológicas ni físicas. Que eso es lo que le pasa a una persona de muy alto nivel de conciencia. Cuando una persona de muy alto nivel de conciencia recibe una agresión, lo que siente por la persona que le agrede, ¿qué es? ¿Qué siente? ¿Qué siente por la persona que lo está agrediendo? Y lástima, porque haya actuado así y decir, ¿por qué no actuó distinto? No sé. Lástima es un poco negativo. No, lástima no sé. Pero está bien. No encuentro el término. Sería compasión. Compasión, eso. O deseo de ayudarla, de pobre, ¿qué le pasa?
Y además lo entiende muy bien, porque la persona sabe que antes él también estaba así. Entonces, es muy sencillo de comprender. Es como si uno, no sé, tuviera una enfermedad grave y sabe cómo se siente, y ahora otra persona está en esa enfermedad grave. Vos lo vas a ver y sabés perfectamente por lo que está pasando. Otros no. Otro va y dice, ¿qué hace? Te traje un regalo, y el flaco no puede ni moverse, ¿no? Y vos sabés lo que significa, porque ya pasaste por eso y ya saliste. Entonces a esa persona le tenés una compasión y una comprensión mucho mayor. La persona que salió de sus impulsos negativos, después ve a las personas que todavía están, podríamos decir, locas, porque es una forma de locura, y lo entiende perfectamente. No le genera enojo, no genera nada, genera algo positivo. Y una aceptación, porque sabe que eso pasa y que en algún momento van a salir y que, bueno, que el mundo es así y que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder. Y que esa persona va a tener muchos problemas por sus reacciones y que vos no lo podés evitar. A lo mejor podés hacer una contribución con una muy buena comunicación, como hablamos antes, y se entiende por buena comunicación la comunicación que le funciona al otro, no la que me funciona a mí. ¿Se entiende? Yo puedo ser un perfecto orador, pero si hago un discurso genial frente a chicos de jardín de infantes, bueno, no va a andar. Eso ni siquiera es mala comunicación, eso no hay comunicación. Existe comunicación cuando lo que yo comunico está perfectamente adaptado a lo que el otro puede aceptar, entender y aplicar. Y cualquier comunicación que yo genere que la otra persona no puede entender o no puede aceptar o no puede aplicar es una pérdida de tiempo. ¿Puede ser que una persona con un grado un nivel de conciencia alto le enseñe a su hijo o haga ejercicios con su hijo para que tenga esta conciencia? ¿O una persona solamente va a tener una conciencia, un nivel de conciencia alto si en algún momento no lo fue? No, un padre puede contribuir al desarrollo de conciencia de su hijo y lo puede acelerar marginal, pero mínimamente. Porque el desarrollo de conciencia es esencialmente un trabajo personal. Es un trabajo individual. De hecho, se puede ver que hay chicos que nacen en ambientes horribles y desarrollan un alto nivel de conciencia. Otros crecen en un ambiente perfecto y desarrollan un bajo nivel de conciencia. O en un ambiente perfecto y desarrollan un alto nivel. O sea, no hay relación. No hay relación. Porque la conciencia es algo, lo vamos a ver más adelante, la persona ya trae un nivel y lo puede seguir desarrollando en función de su propio esfuerzo. Y desde afuera no se puede contribuir casi con nada, salvo creando un ambiente adecuado. Mínimamente adecuado para que la persona pueda hacer su trabajo. O sea, generar conciencia en otra persona es como, no sé, hacer crecer una flor. Yo no la puedo hacer crecer. Lo único que puedo hacer es que nadie la pise y echarle un poquito de agua, pero yo hacerla crecer más rápido, agarrarla así que crezca, no puedo. Es su tarea. Es más, ni siquiera sé cómo, sabe ella. Pero yo puedo nada más cuidar el entorno. Por ejemplo, a una persona le puedo cuidar la salud, le puedo cuidar la alimentación, pero después el trabajo a nivel mental, de conciencia y de desarrollo psíquico es de ella. Un trabajo de ella. Lo que sí puedo hacer es tener cuidado de no arruinar, porque los chicos son muy influenciables. Entonces yo puedo complicarles el desarrollo inculcándoles creencias falsas, o sea, inculcándoles fanatismos, por ejemplo. Lo que le estoy dando es más trabajo,
porque estoy como incorporando en su mente una traba que después él va a tener que eliminar. O sea, no puedo ayudarlo, pero sí puedo complicarlo.